Estamos en compañía del escritor Gonzalo Elleravide, La semblanza del profe. Pensé que no sabía cómo definirte. Te dije artista, porque Sí, es genérico. es genérico, sí. Ilustrador, Sí. humorista, publicista. Yo tampoco sé bien cómo definirme, es un importa. problema que tengo con el pasaporte siempre. Claro. Vivo de la publicidad y disfruto particularmente otras cosas como escribir o hacer historietas o hacer radio también, que podrían ubicarse dentro de un terreno del entretenimiento, el arte ahí, ¿no? Sí, con el humor como eje, en términos generales. Sí, siempre, sí, es verdad, sí. Humorista podría definir todas esas vertientes. Claro. Porque, bueno, en la publicidad últimamente, en los últimos años se ha colado mucho, casi que tiene también un eje en el humor, Claro, ¿no? sí, sin duda el humor, digamos, la emoción desde el punto de vista del sentimiento u otro tipo de emociones y el humor como otra emoción son como los dos grandes ejes por los que discurre la publicidad en el sentido de tratar de unir a las marcas con los consumidores o a las instituciones públicas con los ciudadanos o lo que fuera, ¿no? El humor cada vez gana más terreno, no sé si en la sociedad, pero por lo menos en la publicidad, tal vez haya una disonancia ahí. Al punto de que si uno registra el comportamiento de determinadas categorías de marcas o de productos, uno ve, por ejemplo, los bancos. Sí. Los bancos nos jodían. No, pero ahora sí. Los bancos eran serios, te decían, éxito hace 100 años, Claro. ¿no? Eran sobrios, porque con la plata no se juega. Claro. Ahora, Ahora sí, hasta los bancos necesitan hablar. Estoy pensando en una campaña que hay desde hace algún tiempo en Argentina. Sí. Bueno, en Argentina el Banco Francés Claro. ha hecho punta en eso, vanguardia. También Banco Hipotecario Argentina y algunas otras instituciones. Es decir, y uno lo ve, lo registra en todas las demás. Ya no es solo la cerveza o los refrescos, sino un montón de categorías que hablan en códigos de humor cada vez más, ¿no? Viste que habitualmente se nos trata, sobre todo desde el exterior, ¿no? Como tipos medio, no somos muy divertidos los uruguayos, digamos, somos los tipos más sobrios de todo el continente. Es un continente peculiar también, pero sin embargo es que parece que como cada vez nos permitimos más apoyarnos en el humor o reírnos. Yo creo que hay un humor, yo qué sé, uno ve, por ejemplo, cosas que son verdaderas reflejos artísticos, que es como uno puede verse en ese espejo, ¿no? Como sociedad, como por ejemplo, no sé, la película Whisky, estoy pensando ahora. Es una película dramática, tremenda, terrible, algunos dicen lenta, pero en todo caso hay una tensión humorística ahí abajo todo el tiempo, ¿no? Yo creo que el humor de repente otra cosa es la alegría, que es más de otros pueblos, ¿viste? Claro, la cosa un poco más dicharachera, más feliz. Ahora también es cierto que yo recuerdo, por ejemplo, lo que fue, recuerdo que yo era un niño, digamos, pero lo que yo podía entender en ese momento y lo que después me vino a través de versiones de mis padres y demás, pero digamos lo que fue la dictadura y la salida a la democracia, ahí, por ejemplo, en un montón de expresiones políticas y artísticas. Yo recuerdo que una vez vino Chico Buarque acá en aquellos años y estaba asombrado porque no había cabida para el humor. Es decir, si uno militaba políticamente tenía que ser circunspecto. Claro, no se podía permitir. No se podía permitir el humor, ¿no? Ni siquiera ciertas formas de poesía. Así lo sufrió Mateo, por ejemplo, o otros artistas. Quedaron como fuera de la movida del canto pop, porque tenía que ser una cosa tremendamente seria. Sí, bueno, ahí hubo un tipo, Lazaroff fundamentalmente, y los que iban cantando en general que empezaron a utilizar el humor con un sentido artístico, ¿verdad? Claro, un humor muy refinado, pero bueno, entre otras que entrara expresiones. como un poco de aire fresco. Y canciones humor, para no dormir la siesta, haciendo espectáculos para adultos y haciendo que la gente jugara y saltara, que era una cosa bastante liberadora también en aquel de repente contexto. ahí, claro, cumplía esa función social, lo mismo que la revista El Dedo o algo, y la gente se lo podía permitir. Claro. Pero porque se lo permitían esos ámbitos, ¿no? Porque era una obra de niño. Entonces llevaba a los hijos. Ahora, no hay nada que esté más alejado, dos universos sensibles más alejados que el humor y el fútbol. Porque cuando uno va al fútbol, como decía Dolina, básicamente va a sufrir. No va a haber un espectáculo, no va a haber un ballet, por lo menos en Uruguay, ¿no? Vas tenso, a menos que hay un tema con el esté humor, ganando 4-0. Claro, ¿no? hay un tema con el humor, que el humor de alguna manera, si bien es una puerta de entrada para un montón de cosas, no significa que siempre sea una fuga. El humor también es aquello que construye el que quedó como afuera del asunto político central, ¿no? Es decir, es también como un lugar de que uno siempre está afuera cuando hace humor. No puede estar metido, ¿no? Como en serio en la cosa. Claro. Hay como algo de territorio de humor que va por fuera.
sin duda que el fútbol nos va a la vida, lo tomamos demasiado en serio, es una competencia, entonces claro, yo me imagino que los jugadores de fútbol no están para las risas, digamos, en general están muy concentrados y sufriendo y demás. De todas maneras, yo creo que si uno entra, por ejemplo, una cancha de fútbol uruguayo, esté lleno, esté vacía, alguna sonrisa te despierta, porque estos pastizales, esa cosa, es un humor querer ser involuntario. Solo verlo, ¿no? Claro, claro. Y después lo que ocurre ahí, lo que se desarrolla. Yo, por ejemplo, conozco, hay un publicista amigo, por ejemplo, que yo quiero mucho, que es Pipe Stein. El Pipe, sí, claro. El Pipe es hincha defensor, igual que yo. Lo veo en el Francines igual. Bueno, el tipo, tiene un tipo, pero no es, él representa un tipo de hincha, no es el solo. En todos los cuadros muy divertido. Es que grita de pronto algo, le dice algo al juez, pero además porque se indagó sobre la vida del jugador o sobre un acontecimiento, entonces insiste con eso, y de repente salen unas cosas de humor muy fino, muy disfrutables, y que son sacar de la concentración al jugador, ¿no? Al enemigo, digamos, ¿no? Es parte como de juego, es el limonazo de Venancio Ramos, pero verbal, digamos. Claro, ¿no? pero es la gran tragedia popular uruguaya, el fútbol. Tragedia en el sentido de género literario, ¿no? A veces disfrutamos, pero... Sin duda. Yo creo que sí, es cierto. Ahora, hay un gran maestro del humor universal, que para mí está a la altura de los hermanos Marx, de Woody Allen, de los grandes, que es Fontana Rosa. Sí, claro. Y antes de Fontana Rosa en Uruguay, Peloduro. Y ambos nos han enseñado a ver el fútbol con humor, ¿no? A encontrar claves de humor y a reírnos. Sí, pero Peloduro lo hizo en las épocas de gloria del fútbol uruguayo. Exacto. A nosotros nos ha tocado la generación de la decadencia hasta hace pocos años. Pero fíjate que uno lee las viñetas de Peloduro que era jugador, ¿no? Y vivía en un conventillo, y el ascenso social de él, que iba con la novia del personaje, barrio. El personaje, ¿no? Que jugó en la tira en las Olimpiadas del 28 en Ámsterdam. Sí, claro, y esa saga está toda contada, pero entonces volvían al barrio y era el desastre de la vida del barrio, del conventillo, del barrio sur o lo que fuera, ¿no? Y entonces ahí había mucho de comedia, digamos, como lo que sería toda nuestra ascendencia de comedia de la picaresca española. Sí, o de la comedia italiana también. Exacto, también. Ahora, yo reitero que no leí el libro, pero que te conozco a vos y conozco el personaje. Y sospecho que hay una dosis también de corrosiva y de crítica. No tanto al periodista deportivo, sino a través del periodista deportivo, porque en definitiva el que escucha es parte del mismo mundo, el que acompaña como espectador. Claro. Bueno, sí, confesiones como que mismo el profe dice que no conviene decir esto en un libro que es para gente de fútbol, que es sobre fútbol, pero que verdaderamente hay que ser idiota para ser hincha de fútbol, ¿no? O sea, partir de una idiotez, digamos, que te vas a poner a ver un partido, unos tipos jugando, desde ese lugar ya es una experiencia extraña. Claro. Pero después hay, por supuesto, críticas a periodistas deportivos, y hay, por ejemplo, una semblanza que es el periodista deportivo en los mundiales, ¿no? Entonces, como el tipo que sale con los bolsillos llenos de canapés y no sé qué, bueno, y un montón de observaciones sobre el periodista deportivo uruguayo, pero que no dejan de ser esa cosa de que el tipo desde ese lugar se ríe de sí mismo y del gremio que le integra, son los periodistas, para después poder también sentirse habilitado a reírse de todo lo demás, ¿no? De nuestra idiosincrasia, un montón de cosas. Hay también algunas cosas, no sé, el editor Joaquín, que trabaja en la editorial Fin de Siglo, estuvo trabajando conmigo varios meses, pues este libro se hizo básicamente con las semblanzas que fueron dichas en radio, leídas en radio durante unos 5 años, pero llegó un trabajo de 3 meses bastante intenso de redacción y edición de eso para transformarlo en algo literario, porque no es lo mismo el guión para algo hablado, vos lo sabes bien, que algo escrito literariamente. Entonces, bueno, llegó un intenso trabajo. Él me decía como conclusión, una cosa que yo no le veía tanto al libro, pero bueno, puede ser una manera de leerlo, de verlo, de que deja como, te reís mucho, te divertís, pero deja un sabor medio amargo, ¿no? Como que es medio, tiene un lado medio terrible al final. Así que bueno, esto no sé si es lo más recomendable para venderlo. La verdad que no, la verdad que seguramente no. Pero cómprelo igual, léanlo, no es tan amargo, no importa. Sí, sería un mal eslogan decir. Lo deja amargado como un libro de Onetti, pero no es ni miras lo bueno que un libro de Onetti. Claro. Pretende ser de humor, ¿no? Pero no, estaba pensando, vos nombraste a Peloduro, que tenía el fútbol como temática, pero al margen de la temática, un país como el Uruguay, cuya población tiene reputación de ser, si no aburrida, por lo menos solemne, o menos jacarandosa que el resto del continente, tuvo tipo como Wimpy, Juseca, Peloduro, y puedo seguir más para acá, ¿no? Grandes maestros del humor, cómo no.
Claro, son la excepción, pero... Puede ser, mira, son la excepción, pero hay un humor fuerte, popular. Cualquiera que haga un asado entre uruguayos, claro. No solo la murga está presente, el humor aparece. A veces aparecerá mejor, a veces peor, a veces será medio pelotudo, chabacano. Sí. Que también no estamos bastante bajo la égida de ciertas influencias, sobre todo televisivas, media nefastas. Pero el humor popular, ese de barrio, de joda, de joder, y de la ironía, y sobre todo de el humor como herramienta de desmantelar supuestas escenografías sociales, ¿no? Claro. Y decir, bueno, somos esto, en verdad, como esto que decíamos de Pelo Duro, los tipos viviendo en el conventillo y demás, como cosa liberadora, Sí. ¿no? El humor así aparece popularmente entre nosotros. Yo creo que puede pasar algo parecido en tu ejemplo, que estoy de acuerdo con eso, hay una tensión ahí, pero es una tensión que es prolífica para el humor, porque que el humor esté de alguna manera... poco aceptado, poco practicado y hasta incluso medio perseguido. Sí. Nietzsche decía que... No, Cioran, o Nietzsche, no me acuerdo cuál de los dos nihilistas ahora, pero... Nietzsche decía que las grandes ideologías y las grandes religiones no son otra cosa que una cruzada contra el humor. Es una manera de verlo. Pero en cualquier caso, lo que te quería decir, ese ejemplo que das a mí me remite, y he pensado mucho sobre este asunto en Inglaterra. ¿Cómo hay? En Inglaterra hay una cosa de represión brutal, ¿no? Y de cosa totalmente estructurada, ¿no? Formal, todo serio. Hasta que apareció los Monty Python, por lo menos. Bueno, claro, pero los Monty Python tendrían sus antecedentes. Los Sí, Monty claro. Esa caldera de presión no Sí. se puede vivir seriamente. No. Completamente seriamente. Y eso Sí, genera una caldera de presión Digamos que explota. los humoristas en ese tipo de sociedades evitan las guerras civiles. Y por algún lado Claro. salta eso. Por el humor, el punk también como una expresión rabiosa, ¿no? O sea, hay el humor como transgresor también, sin duda. Sí, es muy interesante esto porque nos llevaría hacia abordajes más de tipo antropológico o incluso políticos en el sentido de resolver los problemas de la polis, cuando Claro. a veces se quiere reprimir algunas expresiones disruptivas en la sociedad. Sí. Bueno, sí, en general no hay que tolerarlas, pero tampoco se puede evitar que pase porque también es una válvula por la cual la sociedad libera tensiones, problemas. Absolutamente, sí. Pero vamos a hacer una pausa y seguimos conversando de todo un poco. Ya venimos. Buscan disquerías Manjar Hembra, nuevo disco de Damián Gularte, edita Ashwi.